Bienvenidos al curso virtual dirigido a docentes e instructores que tienen a su cargo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los agentes en formación del sistema penitenciario. El módulo 1 se refiere al marco jurídico sobre violencia sexual, explotación y trata de personas. El objetivo de este módulo es fortalecer las capacidades y conocimientos de ustedes como personal operativo, técnico y administrativo en cuanto al fenómeno delictivo de la violencia sexual, la explotación y la trata de personas. Este módulo se divide en dos partes y para ello se ha establecido el contenido temático para la primera parte en lo referente al marco jurídico internacional y al marco jurídico nacional en cuanto a la violencia sexual, la explotación y la trata de personas. La segunda parte del módulo abordará la ruta de denuncia de posibles casos o víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas. Para evaluar el contenido del presente módulo, al final se hará una evaluación del mismo en referencia a estos tres temas: la violencia sexual, la explotación y la trata de personas. Para entrar en materia, debemos tener claro qué es la violencia sexual. Para la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual va referido a todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, incluso aquellos comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, que implican el uso de la fuerza física, la coerción e incluso la intimidación psicológica para hacer que una persona lleve a cabo un acto sexual u otros comportamientos sexuales no deseados. El decreto 1773 de nuestro Código Penal establece estas figuras delictivas en referencia al acoso sexual que van reguladas del artículo 173 al 190 de dicho cuerpo normativo. Dentro de lo que es la violencia sexual también se aborda lo que es el acoso sexual laboral. Y el acoso sexual en materia laboral tiene dos modalidades que pueden ser el bossing y el moving. El moving es lo que regularmente hemos escuchado nombrar, que son anglicismos que hacen referencia a lo que es el acoso sexual laboral. Este hace referencia a aquella acción o todas aquellas acciones que el hostigador utiliza para producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo. Este se da entre pares o en una relación jerárquica, es decir, de inferior a superior y de superior a inferior. El bossing va referido a la situación que sufre el trabajador cuando el jefe, o sea, el empresario o superior directo, adopta un comportamiento abusivo, vejatorio, provocador, injurioso e incluso violento hacia el trabajador. En este caso, se da entre jefes, empresarios o el superior directo. Además, dentro de las acciones que tienen una connotación sexual, se encuentran los tocamientos o contactos físicos innecesarios, que puede ir referido a aquellos manoseos, pellizcos, palmaditas, apretones o roces deliberados que muchas veces se dan dentro del ámbito laboral y que tienen una connotación sexual que es indeseada por la otra persona, que muchas veces se entran a normalizar, pero no debe ser así. También, dentro de otras acciones que tienen una connotación sexual, se encuentran lo que es la invitación o petición de actos sexuales. Estas van relacionadas de forma directa o indirecta y van muchas veces referidos a mejorar las condiciones de trabajo o conservación del propio puesto de trabajo, como una forma de chantaje o incluso amenaza hacia la persona que es víctima de esta invitación o petición de actos sexuales para mejorar las condiciones laborales o incluso conservar el propio trabajo. Otras acciones que tienen una connotación sexual, dentro de estas se encuentran en lo que es el chantaje sexual, que se refiere a aquellos condicionamientos del acceso o permanencia en el trabajo por parte de la víctima a través de un favor de contenido sexual. Es decir, si no se hace determinada actividad, pues bueno, estás despedido, o si no haces determinada actividad con contenido sexual, puede incurrir en que el trabajo pueda finalizar
a la parte de la persona que es afectada. Aunque la amenaza no sea explícita o implícita, este condicionamiento que no se llega a cumplir de forma efectiva. Es el chantaje sexual puede darse en alguna de estas dos modalidades, que puede que sea directo o indirecto, o que sea explícito o implícito, y que busque esto condicionar al trabajador para su permanencia en el trabajo. Otra acción es el contacto físico no solicitado y deliberado, que va referido a aquel acercamiento físico excesivo e innecesario para el trabajador. Estas cuatro son acciones que tienen una connotación sexual y van referidas al tema del acoso sexual laboral. Ahora bien, otro de los temas a abordar será lo que es la explotación sexual. Y en este caso debemos saber que el tema de la explotación es otra forma de violencia, al igual que lo que es la violencia sexual, la explotación como otra forma de violencia por medio del cual las personas se valen de la situación de vulnerabilidad de una persona aprovechándose de ella, de su trabajo o de su sexualidad. En los temas que se hacen importancia o que son de relevancia para la Secretaría está lo que es la explotación sexual y también lo referido a la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo, que ya se abordará más adelante. Ahora bien, lo que se refiere a la explotación sexual va referido a toda actividad que una persona realiza sobre otra aprovechándose esa relación de poder y que utiliza el cuerpo de otra persona con fines sexuales o eróticos a cambio de un beneficio económico que puede ser en dinero o en especie. Del artículo 191 al 195 cuáter del decreto 1773 del Código Penal se encuentran reguladas estas figuras delictivas. La Organización Mundial del Turismo da la definición en cuanto a lo referente a la explotación sexual y más adelante en lo referente a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo. También otro de los temas que abordaremos es lo referente a la trata de personas y para ello debemos saber que la trata de personas también es otra forma de violencia en la cual una o más personas se engañan a otras a través de promesas falsas de trabajo, viajes, celulares, dinero, comida u otras cosas, incluso el engaño, aquella condición de superioridad, incluso la vulnerabilidad de la víctima, para separarlos de su familia y obtener un beneficio económico o lucro, con el fin de explotarlas en cualquiera de las modalidades de este fenómeno delictivo. Al lado derecho de nuestra pantalla podemos observar algunas de las modalidades de la trata de personas y en el artículo 202 ter se regula en el decreto 1773 lo referente a la trata de personas. Algunas de las modalidades de la trata de personas, dentro de estas están lo que es la pornografía, la mendicidad, la servidumbre y la servidumbre por deuda, que es una de las que más es recurrente en la actualidad. También está la venta de personas, los trabajos o servicios forzados, el matrimonio forzado, el matrimonio servil, la prostitución ajena, el trámite irregular de adopción, reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, porque debemos saber que la trata de personas deriva del crimen organizado y violenta derechos inherentes a la persona, como lo es la libertad, la integridad y la vida misma de la persona. También está lo que es cualquier tipo de explotación laboral e incluso la extracción y tráfico de órganos y tejidos humanos. Estas son algunas de las modalidades en que se presenta el fenómeno delictivo de la trata de personas. Ahora bien, para abordar la presente temática, el presente módulo que va referido al marco jurídico sobre violencia sexual, explotación y trata de personas, abordaré lo que es referente al marco jurídico internacional para estas tres figuras que van referidas a la violencia sexual, la explotación y la trata de personas. Son normativas que hacen referencia a estas tres temáticas y dentro de estas se encuentra lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Convención sobre los Derechos Humanos, o bien conocido como Pacto de San José de Costa Rica. También la Organización Internacional del Trabajo hace referencia a varios convenios referentes a estas temáticas, sobre todo en lo que respecta a explotación sexual y a trata de personas. Y el convenio por excelencia del 169 de la Organización Internacional del Trabajo, referido a pueblos indígenas y tribales en países independientes. También se encuentra lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como la Convención de la CEDAW. Sin embargo, yo prefiero llamarla, como su nombre bien lo describe, para no invisibilizar aquellas luchas y aquellos derechos que han sido asentados y plasmados en la normativa jurídica internacional y que han creado y derechos de las mujeres en cuanto a los temas que son de la discriminación, la prevención, la sanción y la erradicación, también en cuanto al tema de la violencia contra la mujer. Para no invisibilizar estas luchas, lo preferible es denominarla, como su nombre bien lo describe, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en la misma línea en lo que se refiere a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que muchos la conocerán como la Convención Belén do Pará. Pues la Convención Belén do Pará va enfocada en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. También se encuentra lo que es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, en la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Asimismo, está lo que es el protocolo de Estambul, referente a aquel manual en cuanto a investigación y documentación, pero sobre todo en cuanto al tema de tortura y tratos crueles, penas inhumanas y degradantes. También encontramos lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Esto en lo que se refiere a normativa jurídica internacional. Asimismo, contamos con normativa jurídica nacional para abordar la presente temática, y en el primer peldaño se encuentra lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, que es nuestra Carta Magna. También está el Decreto 1773, que regula estos tipos penales, que es el Código Penal, y lo que se refiere a materia procesal o adjetiva, el Decreto 5192, conocido como el Código Procesal Penal. Asimismo, la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que es el Decreto 22-2008. El Decreto 27-2003 para lo referente a niñez y adolescencia, que es la Ley contra la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, como bien he dicho, el Decreto 27-2003, para abordar sobre todo lo referente al tema de la explotación sexual, incluso lo referente a la trata de personas y de alguna medida lo referente a la violencia sexual. El decreto 21-2006 referente a la ley contra la delincuencia organizada, específicamente para lo que es trata de personas y explotación sexual. El decreto 9-2009, que es la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, que es la norma que nos crea como Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas a través del artículo 4 de este decreto 9-2009. En el artículo 7 establece lo específico al tema de la prevención y plantea en el artículo 5 las atribuciones que competen netamente a la Secretaría y establece los objetivos de la Secretaría en cuanto a prevenir, reprimir, erradicar y sancionar lo referente a la violencia sexual, la explotación y la trata de personas. En el marco jurídico específicamente para violencia sexual se encuentran normas específicas en lo que se refiere a normativa jurídica, no solamente de carácter internacional, sino que también nacional.
Y para la normativa jurídica en cuanto a tema internacional también se encuentra en lo referente a materia de violencia sexual el Código de Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, el CIE-10 de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Este plantea la clasificación estadística internacional de enfermedades y otros problemas vinculados a la salud. Con el CIE 9 y el CIE 11 plantean y han realizado revisiones y actualizaciones en cuanto a enfermedades y otros problemas de salud. Estos planteados por la OPS y la OMS. También existe un listado de códigos que es el CIE 10 sobre la clasificación estadística que se utiliza en los hospitales y clínicas de atención médica en referencia a enfermedades y otros problemas de salud. El decreto 9/2009 crea reformas y adiciones a estos tipos penales referidos a la violencia sexual en el Código Penal, y el Código Penal, el decreto 1773, introduce estos tipos penales y regula los mismos que van del artículo 173 al 190. Del 173 al 174 lo referente a los delitos de la violencia sexual y del 188 al 190 los referidos a los delitos contra la indemnidad sexual de las personas. En Guatemala, el tema de la violencia sexual se regula en el Código Penal en base a 5 tipos penales. Y estos 5 tipos penales en materia de violencia sexual van referidos del 173 al 190, como bien se los he indicado, y se refieren a lo que es la violación, la agresión sexual, el exhibicionismo sexual, el ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a menores de edad y la violación a la intimidad sexual. Estos se encuentran agrupados dentro de lo que son los delitos contra la libertad sexual de las personas y los delitos contra la indemnidad sexual de las personas. Lo referente a la violación y a la agresión sexual se encuentran regulados o agrupados a los delitos referentes contra la libertad sexual de las personas. Y lo referente al exhibicionismo sexual y el ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad y la violación a la intimidad sexual están agrupados en lo que es referente a los delitos contra la indemnidad sexual de las personas. Los primeros dos, que están del artículo 173 al 173 bis, son los que tienen mayor incidencia y mayor denuncia. Sobre todo ahora con la pandemia del COVID-19, estos tienen una mayor denuncia, aunque existe una cifra negra de aquellas acciones y actos delictivos que no se reportan, que involucran temas referentes a la violencia sexual. La violación se encuentra contenida en el artículo 173 del decreto 1773, Código Penal, y hace referencia a cualquier acto con violencia física o psicológica que involucre la penetración con alguna parte del cuerpo u otros objetos por la vía anal, bucal o vaginal. He de mencionarles que este delito tiene una sanción de 8 a 12 años de prisión y que todos estos tipos penales referentes a la violencia sexual, las sanciones pueden ir de 1 hasta 12 años. Dependerá de las acciones delictivas que se cometan y aquellas normas que se transgredan, así será la sanción a aplicar. En lo referente a la agresión sexual que se encuentra en el artículo 173 bis, el cuerpo normativo anteriormente mencionado va referido a cualquier acto sexual o erótico en los que se obliga a otra persona a participar o aquellos actos que se realizan contra esta persona, tales como caricias, insinuaciones sexuales, frotamientos o comentarios indebidos, inapropiados o indeseados. La sanción en este caso va de 5 a 8 años de prisión. Si se dan cuenta, ambos tienen una sanción de prisión. Y hay que tomar en cuenta que estos dos se cometen siempre cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando adolezca de alguna de sus capacidades. Es decir,
una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, y no importando que no medie violencia física o psicológica. También debemos tener claro que el tema de la violencia física, dentro de la normativa penal, también se encuentra regulado el tema de la violencia física y lo que es la violencia psicológica. Sin embargo, la normativa penal establece en las disposiciones generales en el artículo 1, numeral 4 de este cuerpo normativo, que la violencia física se refiere a la manifestación de fuerza sobre personas o cosas. Por eso podemos ver cómo se ejemplifica con las imágenes en cuanto a cómo se puede ejercer la violencia física. Doctrinalmente, la violencia física se refiere a cualquier acción que lastime o dañe físicamente a otra persona, es decir, a través de golpes, objetos, incluso el cuerpo del agresor, teniendo en cuenta que siempre hay fuerza de por medio. Nuestro Código Penal también regula lo que es la violencia psicológica en los dos delitos que he mencionado anteriormente, que es la violación y la agresión sexual, que son los que hacen una mayor connotación en cuanto a lo que es la violencia psicológica y física. Sin embargo, la normativa, esta violencia psicológica también la denomina violencia psicológica o moral. Y dentro de las disposiciones del Código Penal, en el artículo 1, numeral 4, hace referencia a que esta violencia psicológica o moral va referido a la intimidación a personas y toda conducta a través de la cual se ocasiona un daño emocional que disminuye la autoestima, que perjudica o perturba el sano desarrollo integral de la persona y coloca en situación de vulnerabilidad a través de este engaño, amenaza o privación de medios económicos indispensables para la subsistencia de la persona. Doctrinalmente, la violencia psicológica va referido a cualquier acto que debilita a la persona mentalmente, en su autoestima e incluso con sus vínculos afectivos y que somete a esta persona a una autoridad o poder. Un ejemplo de esta es la humillación, el chantaje, la manipulación o la amenaza. Dentro de los otros tres tipos que se vinculan al tema de la violencia sexual que regula nuestra normativa penal está lo referente al exhibicionismo sexual. El exhibicionismo sexual establece que es cuando una persona ejecuta o hiciera ejecutar a otra persona actos sexuales frente a personas menores de edad o personas con incapacidad volitiva o cognitiva. La normativa penal establece que la sanción puede ir de 3 a 5 años de prisión. En lo que se refiere al ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad, describe que es cuando una persona permite el ingreso, como bien dice el título de esta normativa, es que permite el ingreso de niños y niñas o adolescentes o una persona que adolezca de sus capacidades volitivas y cognitivas a espectáculos que sean de naturaleza sexual que son exclusivos para adultos. O bien, cuando se permita que estas personas menores de edad presencien espectáculos de naturaleza sexual o que de cualquier forma se distribuya material pornográfico a niñas y adolescentes e incluso que se les permita adquirir material pornográfico. La sanción puede ir de 3 a 5 años de prisión. En lo que respecta a la violación a la intimidad sexual, también establece que constituye este delito cuando una persona se apodera o capta fotografías, videos, mensajes, conversaciones o sonidos de otra persona o de su cuerpo sin su consentimiento y para afectar su dignidad. La sanción en este tipo de delito puede ir de 1 a 3 años de prisión. Sin embargo, la violación a la intimidad sexual también puede darse cuando cualquier persona que sin estar autorizado publique, difunda, modifique, revele o ceda estos datos o imágenes de terceras personas sin el consentimiento del dueño. La sanción en este delito puede ir de 2 a 4 años de prisión.
Lo que respecta al exhibicionismo sexual se encuentra regulado en el artículo 188 del decreto 1773, lo que va referido al ingreso y distribución de material pornográfico para personas menores de edad está en el 189 y la violación a la intimidad sexual lo regula el artículo 190 del Código Penal. Ahora bien, ¿cómo se regula el acoso sexual en Guatemala? Como bien les decía, el acoso sexual laboral en Guatemala se encuentra contenido dentro de este apartado referente a lo que es la violencia sexual. Y en Guatemala hay normativa jurídica que hace referencia al tema del acoso sexual, pero que lo contiene de alguna manera, no específicamente en cuanto a regularlo como acoso sexual laboral. En esto se encuentra el Código de Trabajo, que es el decreto 330, reformado por el decreto 1441, del Congreso de la República. También la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 97, 111, 169 y 190 hace referencia a esta temática. La plataforma de Beijing y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asimismo hacen atinencia a este tema, teniendo en cuenta que hay una iniciativa de ley en el Congreso que se ha trabajado para establecer y regular el acoso sexual como un delito. Sin embargo, esta ha quedado netamente en intentos y ha sido rezagada, pero se ha planteado una iniciativa para regular lo referente al acoso sexual. Si bien es cierto, no está establecido en nuestra legislación el acoso sexual, pero no significa que no exista una persecución penal para esta clase de conducta o incluso una persecución de carácter administrativo o una investigación para casos en concreto cuando se den estas acciones contrarias a la norma o estas acciones que tengan una connotación sexual. Porque existen figuras que pueden dar apertura a la víctima para que sepa cómo visibilizar estas acciones cuando se presentan el tema del acoso sexual laboral. Estas figuras que regulan o que pueden dar lugar a la persecución penal son la coacción, las amenazas y el chantaje. Estos son tres tipos penales que pueden dar pie para regular y para perseguir e investigar lo referente al acoso sexual laboral, a pesar de que no está regulado como tal, como un delito en nuestra normativa jurídica. La coacción se encuentra en el artículo 214, que va referido a quien sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, intimidatorio o cualquier otra forma, compela a otro o obligue a esta para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, o que efectúe o consienta lo que no quiere o lo que no tolere que otra persona no le haga, o que no sea, que sea justo o no. Este delito tiene una prisión de 6 meses a 2 años. Lo que respecta al tema de las amenazas se encuentra regulado en el artículo 215 y hace referencia a que quien amenazare a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro de los grados de ley en su persona, honra o propiedad un mal que constituya o no delito, puede ser sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Las penas en el tema de la coacción y las amenazas tienen la misma, el mismo número, que puede ir de 6 meses a 2 años. Lo que respecta al chantaje, tiene una pena mayor y se encuentra regulado en el artículo 262 y se refiere a que este delito se comete cuando se exigiere a otro dinero, recompensa o efectos bajo amenaza directa o indirecta, no importa, que pudiera ser también de manera encubierta imputaciones contra su honor o prestigio de violación o divulgación de secretos en perjuicio del mismo, de su familia o de la entidad cuya gestión intervenga o tenga interés. La prisión en cuanto al chantaje puede ir de 3 a 8 años. En cuanto a esta temática, existen precedentes y resoluciones por parte de órganos como lo es la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia,
y se sientan como precedente por parte de la Corte de Constitucionalidad, que han abordado y han sancionado lo referente al tema del acoso sexual en cuanto al artículo 77 del Código de Trabajo, pero referente a las conductas abiertamente inmorales que puede tener el trabajador con sus compañeras de trabajo. Podemos darnos cuenta que estos organismos nacionales que tienen cierto grado de superioridad en cuanto a la persecución penal, en cuanto al juzgamiento y en cuanto a dar resoluciones y aplicación de la ley, han prestado total atención en cuanto a aplicar justicia y poner atención a estos casos en cuanto al acoso sexual en materia laboral que son cometidos contra hombres y mujeres. Para eso está esta apelación de sentencia de amparo que refrendó la Corte de Constitucionalidad, que es del 23 de mayo del año 2010, y como bien les decía, en el artículo 77 del Código de Trabajo fundamenta su resolución en cuanto a las literales B y F, en cuanto a conductas relativas que se conducen abiertamente inmoral, cuando el trabajador se conduce abiertamente inmoral contra sus compañeras de trabajo. Otra de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia que han dado un precedente en cuanto al tema del acoso sexual laboral, que es del 12 de septiembre del año 2011, también hacen referencia al artículo 77 del Código de Trabajo en cuanto a las literales A, B, F y K, en cuanto, como les decía, a tener conductas inapropiadas en horas de trabajo contra sus compañeras de trabajo. Esto para un caso en específico. Acá la Corte Suprema de Justicia conoce este amparo y se pronuncia dando la razón en que el despido del trabajador por las conductas inapropiadas e inmorales y dando hincapié en cuanto al acoso sexual, y se va confirmando por la Corte de Constitucionalidad como estos, como máximos órganos, están reconociendo que deben aplicarse una causal justificada de conformidad con el artículo 77 del Código de Trabajo en cuanto a estas conductas inapropiadas para relacionarse con compañeros de trabajo y conductas inmorales en horas de trabajo contra sus compañeras. Otra de las sentencias es la del 6 de febrero del año 2020, que es la más reciente, que es un amparo que, ante la Corte de Constitucionalidad, referido a que estos actos o connotaciones con carácter sexual en lo que se refieren al acoso sexual laboral ya es compatible con el delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en el ámbito laboral. Podemos ver acá que la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia analizan el contexto y estos casos en referencia al acoso sexual laboral y señala que estos actos van a ir inmersos dentro de lo que es la violencia contra la mujer. Acá fue un caso que fue de un director financiero de la municipalidad contra una encargada de bodega de esta dependencia. Estos son precedentes que se sientan en referencia al acoso sexual laboral, que nuestros órganos de justicia ya han ido implementando a pesar de que el acoso sexual no se encuentra regulado como delito en Guatemala, pero han aplicado sanciones en cuanto a aquellas conductas inmorales en base al artículo 77 del Código de Trabajo. Debemos tener en cuenta y hacer reflexión con relación al acoso sexual laboral y eliminar aquellos estereotipos en cuanto a esta temática, porque todos podemos ser víctimas de acoso sexual. No solamente la mujer más guapa, aquella mujer que es la más alegre o incluso la mujer que es soltera puede ser víctima de esta clase de conductas. Puede ser cualquier persona que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, ya que la víctima no lo busca. No hay una denuncia inmediata porque
No todos respondemos de igual manera y dependerá el contexto en que se lleve a cabo estas acciones, y también depende mucho de nuestro empoderamiento y el conocimiento que tengamos referente a esta temática. No existe una denuncia inmediata y no es justificable ninguna actitud que menoscabe la integridad y dignidad de la víctima, sobre todo porque muchas veces en el ámbito de trabajo estas acciones se vuelven costumbre e incluso muchos las ven como una broma, pero no lo son. Son connotaciones que tienen una implicación en el tema del acoso sexual laboral que perjudican y vulneran a las personas. Sobre todo, deben estos casos investigarse y estamos obligados a prevenir estas conductas, no debemos normalizarlas, porque todos los casos que se presentan ante esta problemática deben ser investigados. Todos merecen la misma importancia, tanto para los casos que involucran a hombres o para aquellos que involucran a mujeres. Luego de haber abordado todo lo referente a la violencia sexual, los 5 tipos que regulan nuestra normativa penal y lo referente al acoso sexual en cómo puede abordarse, cómo se abre paso ante la persecución y la investigación tanto administrativa como judicial y penal en cuanto a la temática del acoso laboral y los precedentes y jurisprudencia que existe al respecto. También existe la otra temática referente a la explotación. Y para eso vamos a abordar el segundo tema, que es el marco jurídico sobre la explotación. Al inicio he mencionado aquellas normativas que se refieren a estos 3, que es la violencia sexual, la explotación y la trata de personas. Pero ahora lo referente a la explotación también tiene normas que son atinentes específicamente a este tema. Dentro de la normativa jurídica se encuentra el Código de Trabajo, que es el decreto 330, reformado por el decreto 1441. También está el Acuerdo Gubernativo 347-2002, que crea la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Esto referente a lo que es al tema de la explotación. También hay normativa jurídica internacional específicamente a esta temática, y la Organización Internacional del Trabajo aborda lo que es el Convenio 29, 138 y 132. Nuestra normativa jurídica internacional plantea reglamentos y procedimientos. Nuestra normativa jurídica nacional. Para eso, el Acuerdo Gubernativo 250-2006 establece el reglamento para la aplicación de este convenio 182 que plantea la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a las peores formas de trabajo infantil. El Acuerdo Gubernativo 260-2019, lo referente al procedimiento para la efectiva aplicación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a la edad mínima de admisión para el empleo. Dentro de las modalidades de la explotación está lo que es la explotación laboral, así como lo es la explotación sexual. En lo referente a la explotación laboral se encuentra lo referido a las peores formas de trabajo infantil, el trabajo infantil y el trabajo forzoso. En cuanto a la explotación laboral, debe entenderse que va referido a toda actividad que tiene como objeto beneficios económicos laborales en desventaja del trabajador. Aquellas condiciones pésimas de higiene, horas excesivas de trabajo y todo aquello que menoscaba los derechos del trabajador mismo, dándole una condición de esclavitud o servidumbre. El convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 29, establece lo referible al trabajo forzoso y se refiere a que es aquel trabajo o servicio exigido a un individuo bajo amenaza. Es una de las consecuencias de la trata de personas, pero también puede producirse de forma independiente. El trabajo forzoso no es voluntario y el artículo 101 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece lo referente al derecho del trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social.
También el convenio 138 de la OIT establece lo referente al trabajo infantil y se refiere a la utilización de menores de 15 años de edad por parte de personas adultas para obtener fines económicos, en donde se expone a los niños, niñas y adolescentes a sufrir accidentes y lesiones en el trabajo, de manera física, mental, social, moral y moralmente es dañino para los niños, niñas y adolescentes y los aleja de la educación. El Acuerdo Ministerial 260 del año 2019 establece el procedimiento para la efectiva aplicación del Convenio 138 en nuestra normativa interna. También está lo referente al Convenio 182, que hace referencia a las consideraciones en cuanto a las peores formas de trabajo infantil y considera el tema de las peores formas de trabajo infantil como un trabajo peligroso por su naturaleza y por su condición, que conlleva daños irreparables en lo físico y en lo emocional hacia los niños, niñas y adolescentes, causando un daño físico, mental y el desarrollo integral, y que muchas veces incluye la muerte. El Acuerdo Gubernativo 250-2006 del reglamento establece el reglamento para la aplicación de este convenio, el convenio 182. En el decreto 9-2009 se plantean reformas y adiciones para tipificar estos delitos dentro del Código Penal en cuanto a los delitos de la explotación sexual que van contenidos del artículo 191 al 195 cuáter, que es como se regula en Guatemala, que se encuentran contenidos, como bien les decía, en estos artículos. Los que pueden ver en color verde son los referidos a cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes, y los que están en color amarillo a cuando son personas mayores de edad. Los cinco primeros que están en color verde van referidos a actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, a la comercialización o difusión de pornografía, a la producción de pornografía infantil, a la posesión de material pornográfico, a la utilización de actividades turísticas para la explotación sexual, en lo que se refiere a niños, niñas y adolescentes. Y para las personas adultas, el tema de la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución, la remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Estos los vamos a desarrollar más a detalle, por ejemplo, en lo que se refiere a cuando las víctimas son personas mayores de edad, se encuentran los que están en color amarillo, como bien les mencionaba, lo referente a la promoción y facilitación o favorecimiento de la prostitución se encuentra contenido en el artículo 191, que tiene una pena que va de 5 a 10 años de prisión y una multa de 50 a 100,000 quetzales. Cuando se trata de remuneración por promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución, que involucra a víctimas cuando son personas mayores de edad, se encuentra en el artículo 193 bis y tiene una pena que va de 3 a 5 años de prisión. Ahora bien, lo que se refiere a cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes en el tema de explotación sexual, el artículo 193 regula lo referente a actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, con una pena que puede ir de 5 a 8 años de prisión. Y el 194 cuando se refiere a producción de pornografía de personas menores de edad. Aquí hay una pena de prisión y una pena de multa. La pena de prisión puede ir de 6 a 10 años de prisión y la multa de 50,000 a 500,000 quetzales. De igual manera, cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes, el 195 regula lo referente a la comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad y una pena que puede ir de 6 a 8 años de prisión y una multa de 50,000 a 500,000 quetzales. El 195 ter lo referente a la posesión de material pornográfico de personas menores de edad, que puede tener una sanción de 2 a 4 años de prisión. Estos debemos tener claro
que lo que se refiere al tema de la pornografía infantil, la prostitución infantil y el turismo sexual, deben ser llamados el tema de la prostitución infantil como material con contenido de abuso sexual infantil. Y lo referente a la prostitución infantil, pues, como intercambio económico por beneficio sexual o explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, lo que se refiere al turismo sexual debe conocerse como delitos contra la explotación sexual en contexto de viajes y turismo. Lo que se refiere al delito de explotación sexual, en el cual los victimarios son personas que se desenvuelven en el sector de viajes y turismo, se encuentra regulado y penalizado en el artículo 195 quater, referente a la utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Acá hay una pena principal y una pena accesoria para el que comete esta clase de acciones delictivas, y la pena principal puede ir de 6 a 10 años de prisión y una multa de 100,000 a 500,000 quetzales. Además, el tema de la cancelación de la patente de comercio y de la prohibición para ejercer actividades comerciales por un periodo equivalente al doble de la pena de prisión impuesta. En cuanto a la definición de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo, la Organización Mundial del Turismo establece que la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes ocurre cuando una persona, al viajar dentro o fuera del país, utiliza sexualmente a los niños, niñas y adolescentes en un lugar de destino turístico, a cambio de dinero, ropa u otros beneficios. El protocolo de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas en referencia a esta temática nos permite dar una detección y actuación interinstitucional para la respuesta inmediata frente a los casos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo. Ahora bien, acá se puede ejemplificar de una mejor manera las penas referidas a este tema que ocurre muy recurrentemente y que debemos prestar total atención porque muchas veces puede pasar ante nuestros ojos y no darnos cuenta. Las penas para esto acá están de una mejor manera ejemplificadas, que la prisión puede ir hasta 100 años de prisión, hasta 10 años de prisión, y multas que pueden ir de 100,000 hasta 500,000 quetzales. Dependerá la situación y de las acciones delictivas que se cometan en cuanto a este fenómeno, a este tipo penal delictivo. Y la pena accesoria, como bien les decía, puede ir desde la cancelación de la patente de comercio, así como la prohibición para ejercer actividades comerciales por un periodo que sea equivalente al doble de la pena de prisión, o sea, más allá de lo que se establece. Ahora bien, pasamos al tercer tema que va referido al marco jurídico sobre migración y trata de personas. En cuanto a la normativa jurídica específica para el tema de trata de personas, se encuentra la Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. También la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 9, 97, 105, 111, 182 y 190 plantea lo referente al tema de la trata de personas. Y la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional es de principal importancia para abordar la presente temática porque esta introduce los 3 protocolos enfocados al tema de la represión, la prevención y la sanción de la trata de personas, así como el protocolo en cuanto al tráfico ilícito de migrantes, el protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas. Esta convención introduce estos 3 protocolos y plantea específicamente el protocolo para la prevención, sanción y represión lo referente a la trata de personas.
Como les decía, estos dos protocolos que han sido introducidos por esta convención son los de importar trascendencia para el tema de la trata de personas y para abordarlo el tema del tráfico ilícito de migrantes. El primero de ellos es conocido como Protocolo de Palermo. Este protocolo que se denomina el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en niños y mujeres, complementa la convención, al igual que el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, los dos del año 2003, y hacen alusión específicamente a lo que se refiere al tema de trata de personas. También está el protocolo de coordinación interinstitucional para la protección y atención de víctimas de trata de personas. El referido al tema de la repatriación a víctimas de trata de personas también es el protocolo de coordinación interinstitucional. Y la guía para la identificación de víctimas de trata de personas. Esta guía plantea mecanismos y formularios para poder dar esa atención temprana y primera cuando se tiene conocimiento de un caso que involucra a víctimas vinculadas a este fenómeno delictivo. Esta guía fue elaborada por la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas. También está la política pública contra la trata de personas y protección integral a las víctimas. Y he de remarcar el tema del protocolo de Palermo, que es la normativa que hace referencia específicamente al tema de trata de personas, sobre todo lo que se hace referencia a la prevención, represión y sanción, especialmente a mujeres y niños. Este protocolo, estos tres protocolos anteriormente mencionados y la Convención de Naciones Unidas se introducen a la normativa interna guatemalteca a través del decreto 36 de 2003. Este aprueba la convención y sus protocolos. En el artículo 1 hace referencia a la aprobación de la convención que fue suscrita en el año 2002 y a sus protocolos pertinentes. El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, entra en vigencia en el año 2003 y es aceptado y ratificado por Guatemala en el año 2004. Este protocolo y estos tres protocolos y la convención se plantean por parte de los estados antes del año 2002 con el fin de dar seguimiento a este fenómeno delictivo que afecta mundialmente a las personas y que se ha ido incrementando en virtud que se origina de la delincuencia organizada que vulnera la integridad, la vida y la libertad de la persona, porque es un delito de carácter transnacional y un crimen de lesa humanidad que afecta a todos los derechos humanos de la persona víctima. Además, que está muy vinculado con la delincuencia organizada y se inicia desde el momento en que el tratante tiene contacto con la víctima, cuando se genera esa confianza y esa empatía entre tratante y víctima. El decreto 9/2009 adiciona el artículo 202 ter al Código Penal y desde acá se empieza a regular este tipo delictivo, como lo es la trata de personas. El Código Penal, el decreto 1773, establece la trata de personas como un delito. Y en Guatemala se regula en el título cuarto, del Código Penal, en el apartado de los delitos contra la libertad y la seguridad de la persona. La libertad de la persona y la seguridad de la persona como bienes jurídicos máximos, es decir, aquellos valores o aquellos garantías fundamentales del ser humano y su entorno social que son salvaguardados y respaldados de manera efectiva por el derecho. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 1, 3, 4 y 5 regula lo referente a la libertad de la persona y la seguridad de la persona. La Constitución Política de la República de Guatemala, lo referente a la libertad de la persona, lo establece en el artículo 4 como derechos fundamentales en cuanto a que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad.
Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Y el artículo 3 del mismo cuerpo normativo establece lo que es la seguridad de la persona en cuanto a que el Estado debe garantizar y proteger la seguridad de la persona. La seguridad de la persona implica el desarrollo de conductas sociales vinculadas con la protección de las personas, sus bienes y sus derechos. La trata de personas se encuentra regulada en el Código Penal en el artículo 202 ter y lo define como aquel delito que constituye la captación, el transporte, el traslado, la retención, la acogida o la recepción de una o más personas con fines de explotación. Estos verbos rectores están en color rojo porque son los verbos rectores o las acciones que utilizan los tratantes para explotar a sus víctimas, la forma en que llevan a cabo el delito de trata de personas. Además, el cuerpo el normativo de nuestra legislación penal establece que quien cometa este delito puede ser sancionado con una prisión de 8 a 18 años y una multa de 300.000 a 500.000 quetzales. Debe tenerse claro que el tema del consentimiento en cuanto al delito de trata de personas en ningún caso se tendrá en cuenta, aunque sea prestado por la víctima o por su representante legal. ¿Por qué es importante el tema del consentimiento en cuanto al delito de trata de personas? Porque no hay trata de personas consentida. El consentimiento en ningún caso puede ser tomado en cuenta cuando haya el fin de la explotación de la persona y se den los verbos rectores de la captación, el transporte, el traslado, la retención, la acogida y la recepción. ¿Por qué? Porque la trata de personas, la finalidad es la explotación de la víctima. La sanción en este delito, acá podemos verla de una manera más clara, pues va de una pena de prisión que puede ir de 8 a 18 años y una multa entre 300.000 a 500.000 quetzales. Y como bien les he dicho, se encuentra regulada en el artículo 202 ter. Hay que prestar total atención al tema del delito de trata de personas porque es un fenómeno que ocurre a nivel mundial y que, al igual que la explotación sexual, puede ocurrir a nuestra vista y no darnos cuenta. Debemos tener total atención en cuanto a este fenómeno delictivo porque involucra a muchas personas y a cualquier persona puede ocurrirnos porque no respeta estratos, no respeta etnia, no respeta condición social, grupo social. Esto puede ocurrirle a cualquier persona. Debemos tener en cuenta, en base a todo lo explicado, que todo lo relacionado con la violencia sexual, la explotación y la trata de personas es un delito, genera un problema social que afecta el desarrollo integral tanto de niños, niñas y adolescentes como de hombres y mujeres. Si tuviesen alguna duda con referente a la explicación de la primera parte del módulo, pueden comunicarse con toda confianza con nosotros a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Nuestro correo es svet@vicepresidencia.gov.gt o bien en nuestra página web pueden obtener también información más a detalle en referencia a estas tres temáticas, como lo son la violencia sexual, la explotación y la trata de personas. Para ello, la página web es www.svet.gov.gt o bien a nuestro teléfono institucional, que es el 2504-8888. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en la página web o en Twitter. Muchas gracias por haber prestado atención a la primera parte del módulo 1. Posteriormente se les dará el referente a la ruta de atención cuando hay sospecha de casos en cuanto a violencia sexual, explotación y trata de personas, que sería la segunda parte del módulo para poder abordar. Muchas gracias, que tengan un buen día. Nos vemos en una próxima oportunidad.